Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 19 de diciembre del año 2024. Vamos a hablar de cosas más agradables, vamos a hablar de cine. La película se llama Rumblefish del año de 1983. Pero vamos a hablar de aspectos más bien filosóficos de esta película de Francis Ford Coppola, famosísimo director de cine, porque tiene un mensaje que a lo mejor a algunos no les ha sido tan fácil de interpretar. De inicio, esta película está disponible en YouTube de forma gratuita y me encontré con muchos comentarios negativos, otros de personas muy decepcionadas que estaban esperando ver pues una película de acción, de golpes, de pandillas, de ese tipo. Que sí lo tiene, pero no es la trama central. No es el motivo central de la película. Veo entre los comentarios también de personas que fueron a ver el estreno de esta película en México y en otros países, y dice que al momento pues del estreno asistieron principalmente bikers, personas que manejan motocicletas, pandillas de motocicletas, pues esperando ver una película que diera una visión espectacular o de estatus a lo que ellos se dedican a hacer. Pero para su asombro no encontraron eso en esta película. Yo supongo que no le ayudó para nada el título. Más antes había misterio al momento de presentar una película. Los avances no eran tan concretos como ahora, que es muy fácil de deducir una película incluso por sus cortos. Pues esta la habían llamado El chico de la motocicleta. Y otro título que tenía era, a ver, déjenme revisar, porque se me olvidó. También se estaba promocionando con otro título. Déjenme ver si lo encuentro aquí rápido. El protagonista se llama Rusty James. Creo que Rusty significa oxidado, ¿no? La ley de la calle. Así se llamó también la película. Porque está basada en una novela de Susan A. Hinton. Y la película fue dirigida por Francis Ford Coppola. Dicen que se hicieron cambios para la película. La ley de la calle, pues tampoco es un buen título para la película. Suena mucho a pandillas, suena mucho al estilo cruel, ¿no?, de las calles. Pues no. O una persona sin techo, ¿no? Podremos pensar también eso de una película con ese título. Rumblefish. ¿Qué significa? Bueno, esencialmente el título rumble en español sería algo así como retumbar o como algo que es ruidoso. Y fish, pues pez. El título de inicio pues nos suena bastante complicado de interpretar porque ¿cómo va a haber un pez ruidoso? La mayoría de los peces son completamente silenciosos. Bueno, les voy a decir qué es lo que yo creo de esta película. No les voy a dar ningún avance ahora sí que de la trama. Si no la han visto, pues les recomiendo que vayan a verla y después a ver si les interesa mi interpretación. Creo que el hermano desde el principio había muerto. Rusty James. El hermano menor, se hace llamar así prácticamente toda la película, pero no es él. Al que llora o al que intenta imitar o la personalidad que está asumiendo es la de su hermano mayor. El hermano menor se inventó que el hermano mayor era una especie de leyenda viviente, el exitoso, el glorioso, el imponente, al que nadie podía vencer, que era la ley. Esto tal vez porque su padre era alcohólico y pues no podía ver eso en su padre, no podía ver una figura admirable.
Así, de alguna extraña forma, Rusty James, el que se hace llamar así, pero nunca vamos a saber su nombre en la película, y creo que tampoco en la novela, se imaginó que las pandillas existieron un tiempo y que fue una época dorada para la ciudad. No sé por qué. Él al parecer era una especie de daltónico, por eso la película aparece en blanco y negro prácticamente en todas las escenas, a excepción de cuando rompe su reflejo o de los peces, estos peces beta que tienen que vivir solos si no se comen o se matan peleando. Los peces en su espacio natural no se atacan, no se hacen daño. Es uno de los mensajes de la película. Sin embargo, estando en una pecera, basta con que se les ponga un espejo en el cual se reflejen y estarán molestos peleando con su propio reflejo. Eso es lo que le pasa a esos peces multicolor que parecen tan inofensivos. Así que, de alguna forma, esto debe de ser una alegoría a que este joven, cuyo nombre no conocemos, no sabemos nunca, no sale, seguramente busca peleas, es tan agresivo, quiere vivir en las pandillas porque no se encuentra en su medio natural. En su medio natural no haría esta clase de cosas. El caso de los peces sería el río o el mar. Por tanto, el hermano mayor, alegóricamente, viene a ser entonces una alegoría, no es que haya estado su hermano, viene a decirle que tiene que verter los peces en el río y tomar el camino del río que llega hasta el mar. El mar, que es muy enorme, prácticamente infinito para una persona, el mar que es indomable, se convierte por tanto en un límite. Y los límites permiten a las personas vivir, permiten a las personas no perderse, ni andar ambicionando cosas extrañas o cosas que no existen. A algunos lo llaman tocar fondo, una forma de desengaño. Ni el hermano ni la madre viven, realmente no viven. Todo eso se lo inventó él. Se encuentra con el límite, que en este caso es representado por el mar, y entonces ya no cree que lo puede todo o que todo es poca cosa para él. Ya no cree tampoco que su hermano era una criatura invencible o un ser legendario, que esa es la postura que tienen, por ejemplo, algunos infantes al creer, por ejemplo, a su papá capaz de hacer todo. Así se libera de sentirse atrapado y se desmitifica todo esto en el momento en el que ponen las escenas en que los policías abaten a su hermano. Finalmente tiene que aceptar que su hermano fue ejecutado por la policía, probablemente por algún asunto de drogas. Yo digo que fue un asunto de drogas o un asalto a la tienda de animales, y por eso lo ejecutan, pero eso habría pasado muchos años antes, aunque él se negaba a aceptarlo o a reconocerlo. Al menos yo entendí así esa parte de la película. El secreto parece revelarse cuando el hermano mayor le indica que él tiene un temor a estar solo, su hermano menor, porque hubo un periodo en el que su madre los abandonó y su padre no estaba por alguna circunstancia de su alcoholismo cuando empezó a beber. De modo que se quedó solo y de esa forma desarrolló ese temor a estar solo. El personaje, el protagonista, siempre va a repetir que le gustan las multitudes para figurarse la ilusión de no estar solo. ¿Cuándo se puede estar solo, rodeado de mucha gente? También puede entenderse el mar como el límite en que se estrellan y se destruyen todas las falsas filosofías con las cuales algunas veces personas ya mayores juguetean. Esas fantasías o ilusiones del querer tener o de confundir el tener
también con el ser. La mentira de la plenitud o de la ataraxia, por ejemplo, de los hedonistas, que piensan que van a llegar a la plenitud del placer, o la cúspide de algo. Personas también ahí tienen personas ambiciosas que nunca van a llegar a la cúspide de su ambición, como los gobernantes que nos están robando ahorita. O también podrán encontrar pues a toda clase de personas que tienen alguna obsesión o manía con llegar a ser ese supuesto límite o cúspide. Ahora no recuerdo cómo se llama esa ficción de la autosuficiencia, pero pues toda forma de omnipotencia o de suprema autosuficiencia son también parte de cuerpos doctrinarios negativos, ¿no? Muchos que siguen recetas falsas, por ejemplo, y esto también me recordó, o sea, la posición del protagonista también nos puede recordar a lo que es el Quijote de la Mancha. La idealización o la idolatría, en ese caso, en el caso de la novela de Cervantes, por los caballeros andantes, por la lucha, ¿no?, de los caballeros, las justas caballerescas y toda clase de enemigos imaginarios. Bueno, pues esa podría ser otro ejemplo, ¿no?, de lo que vemos también con este personaje, con el personaje de la película Rumblefish. Creo yo que es muy bueno lo que hace Ford Coppola, porque desmiente en gran medida que el cine estadounidense solo hace lo que llamaríamos porquería comercial. La verdad es que el cine estadounidense, particularmente en la década de los 80s, hizo algunos trabajos admirables que no fueron solamente rentables comercialmente hablando, no solamente tenían buenos efectos especiales, de los de antes, de los que eran más interesantes, y además lograban posicionar el mensaje filosófico dentro de un producto comercial. O sea, tenía todas las características, podía reunir el equilibrio de todas esas características. El problema quizá con las películas más comerciales de este tipo, como es el caso de Rumblefish, pues es que no es un mensaje que puedan captar todos, ¿no? Todo esto que acabo de decir o teorizar no es algo que capten todos. Para la mayoría se quedará en la superficie pensando que es una película de pandillas, de un tipo que termina al que le matan el hermano y decide seguir su última voluntad. Pues no, más bien es una novela muy psicológica, muy de alegoría. El padre, de hecho, en una taberna, en una cantina, le dice algo muy interesante que también nos puede revelar parte de este mensaje, de este sutil mensaje. El padre dice: tu hermano tiene el poder de no tener nada que no quiera tener. Imagínense si eso fuera posible, sería un don muy especial. Mientras tanto, es el contraste, ¿no?, de la postura errónea que tienen algunos. Unos quieren tener y se descubre a veces que a lo mejor tener no está asociado a cambiar el ser. Sí, porque algunos quieren tener para sentirse o ser otra cosa que rechazan en su antigua condición de no tener. Pero al tener se generan también probablemente un desbalance de nuevas obligaciones o incluso de nuevos problemas o de nuevas deficiencias. Pudiera haber alguna deficiencia. Así que a lo que se refiere de este hombre que se podía quitar lo que no quería tener, pues se quita el miedo, aquellas cosas que no sirven tampoco como los vicios, y para muchos quitarse algo es de lo más difícil. Para los que sobre todo son esclavos de sus apetitos, quitarse algo es lo más difícil. Quitarse falsedades, quitarse vicios, quitarse complejos, malas creencias, algunas de las cuales obligan a las personas a mantenerse en un estado de comodidad. Yo creo que por ahí va el mensaje de esta obra maestra. Sí, se le puede considerar una obra maestra del cine. En esta ocasión no voy a hablarles de los actores. Por ahí sale
Nicolas Cage, pero en un papel terciario, un papel muy secundario. Y bueno, pues es entretenida esta película por si a alguien le interesa revisar Rumblefish de 1983. Otra de las cosas que me faltan mencionar es que, por ejemplo, el policía viene a representar la verdad o el recuerdo de la verdad de lo que ocurrió con su hermano, de lo que ocurrió con su familia, y se presenta y aborrece al hermano mayor. Lo aborrece y no se da como tal una explicación. Simplemente él dice: ellos creen que tú eres algo que realmente nunca fuiste. ¿Por qué regresaste? Mejor nunca hubieras regresado. Y al momento en el que están discutiendo, los dos hermanos con el policía se recargan sobre un reloj sin manecillas. Que esto nos quiere decir que esto está ocurriendo en un lugar donde no existe el tiempo, donde se ha perdido la referencia de la hora, del tiempo, del calendario. Esto no está ocurriendo realmente. Esto es un asunto recurrente, un asunto psicológico probablemente. Es el personaje el que se imaginó una época dorada de las pandillas y por tanto dice que eso va a regresar en algún momento. Que eso tiene que regresar en algún momento. Déjenme ver qué más hay aquí en mis notas. También el hermano le pregunta, tras enseñarle una revista en la que dice que ha aparecido, porque él estuvo en California y entonces en California hizo algo que nunca dicen que es lo que supuestamente habría hecho, y se vuelve famoso y sale una fotografía de él en la portada de una revista. Y el hermano mayor, el hermano menor le dice: mira, espera a que lo descubran todos. Te vas a convertir en un ídolo, te van a seguir a todas partes. Te ves muy bien en esta fotografía. Y entonces el hermano mayor le pregunta: ¿me seguirían a cualquier parte como al flautista de Hamelin? Y él le dice: sí, te seguirían prácticamente a cualquier parte. Y entonces él le pregunta: ¿me seguirían incluso al río? Y se asusta el hermano menor y duda un poco, dice: bueno, no sé. Porque él sabe lo que pasó cerca del río. Él sabe que el río simboliza aquel camino que él tiene que emprender. En otra de las escenas le dice: ¿cuándo dejaré de ser un niño? Y el hermano mayor le responde: tú nunca dejarás de ser un niño. Y supongo que vuelve a lo mismo, ¿no? Vuelve a lo mismo de que a veces, según la perspectiva de la película, el medio está condicionando el comportamiento de una persona. El medio está condicionando la visión o los límites o las perspectivas de una persona, o probablemente el papel que se le trata de asignar por toda la sociedad a un conjunto o a una persona. Déjenme ver más que puse aquí entre mis notas. Pues creo que ese es el mensaje en general que yo logro percibir. Pero véanla ustedes y coméntenme qué es lo que creen, de qué creen que trata esta película.